Imagínate esto. Es un viernes cualquiera. Sales cansado del trabajo, estás en la fila del supermercado, con el carrito lleno de comida para la semana. Pasas tu tarjeta de débito, esperando que te la tramiten como siempre. Y de repente, la rechazan. Abres la app de tu banco, una ruleta que da vueltas. Error. Inténtalo más tarde. La fila detrás de ti crece. Tu sueldo llegó esta mañana. Sabes que el dinero debería estar ahí, pero durante los siguientes minutos, justo cuando más necesitas tu banco, no está ahí para ti. Ese pequeño momento de pánico. Así es como millones de estadounidenses trabajadores sienten la crisis bancaria silenciosa ahora mismo. No son titulares dramáticos de 2008. No son los tipos de Wall Street en la televisión gritando sobre el colapso. Solo una presión lenta y silenciosa. Comisiones más altas, tasas de ahorro más bajas, menos sucursales, crédito más estricto, sistemas fuera de servicio por mantenimiento con demasiada frecuencia. Y siempre, el costo recae sobre quienes viven al día. Estás viendo Economía Digital Explicada. Si te importa lo que realmente está pasando con tu dinero, tu banco y tu futuro, suscríbete ahora mismo. Este canal se centra en desglosar los movimientos económicos ocultos que aparecen en tu vida diaria, sin tecnicismos, sin alarmismos y sin hacerte perder el tiempo. Suscríbete, activa la campanita y conozcamos qué está pasando realmente con tu banco y tu sueldo. Ahora bien, cuando digo crisis bancaria, probablemente piensen directamente en 2008, Lehman Brothers, ejecuciones hipotecarias, el mundo entero en llamas. No es de eso de lo que estamos hablando. Lo que está sucediendo ahora mismo es más silencioso, más lento y, en cierto modo, más peligroso para la gente común. Porque en lugar de una gran explosión, es como una fuga que no se nota hasta que se derrumba el techo. Para comprender la crisis silenciosa, permítanme comenzar con una imagen que la mayoría de la gente pasó por alto. En 2023, 3 bancos quebraron en Estados Unidos y que, en conjunto, constituyeron 3 de las 4 mayores quiebras bancarias de la historia estadounidense por activos: Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic. No eran pequeños, no eran nicho de mercado. Y no quebraron en una recesión profunda. Quebraron en una economía supuestamente sólida. El gobierno intervino, aseguró los depósitos, tranquilizó los mercados y los titulares se desvanecieron en un par de semanas. Para muchos fue un suceso sin importancia, pero bajo la superficie, esas quiebras expusieron algo importante. Los bancos estadounidenses, especialmente los pequeños y medianos, sufrieron un duro golpe por el aumento más rápido de las tasas de interés en unos 40 años. Cuando la Reserva Federal redujo las tasas de interés de casi cero a principios de 2022 a más del 5% a mediados de 2023, protegió al dólar de la inflación, pero también provocó un agujero en los balances bancarios. Aquí está la versión simple. Durante años, los bancos se habían abastecido de activos relativamente seguros, como bonos del Tesoro estadounidense e hipotecas a tipo fijo que pagaban intereses muy bajos porque las tasas eran cercanas a cero. Cuando las tasas subieron, el valor de esos antiguos préstamos y bonos con tipos bajos cayó. No porque los prestatarios dejaran de pagar, sino porque nadie quiere un bono al 2% cuando puede obtener uno nuevo al 5%. En teoría, eso significaba que los bancos estadounidenses de repente tenían cientos de miles de millones de dólares en pérdidas no realizadas en sus valores. La FDIC, la agencia federal que asegura los depósitos bancarios, reportó más de 600,000 millones en pérdidas de este tipo en todo el sistema bancario a fines de 2023. Las pérdidas, en teoría, pueden permanecer ocultas por mucho tiempo, hasta que la gente quiera recuperar su dinero al mismo tiempo, como vimos en Silicon Valley Bank. Ahora bien, si eres un estadounidense trabajador con unos 200 o miles de dólares en el banco, esto es lo que podrías estar pensando. Eso parece un problema de Wall Street, no mío. Mi cuenta está asegurada hasta $250,000 por la FDIC. ¿Por qué debería importarme? Y ese es el núcleo de este video, porque la forma en que los bancos están lidiando con esta presión, mayores tasas de interés, pérdidas en papel y regulaciones más estrictas, es trasladando silenciosamente una mayor carga a personas como usted, no robándole su dinero, sino pagándole casi nada por sus ahorros, aun cuando ellos pueden ganar mucho más, cerrar sucursales físicas en su barrio, la imposición de cada vez más tarifas basura, hacer que sea más difícil y más caro pedir prestado cuando realmente se necesita crédito. Quizás no veas un titular que diga «Sistema bancario en crisis», pero lo sientes en tu vida diaria. Quédate conmigo hasta el final porque te voy a dar 3 señales de alerta sutiles que indican que tu banco podría estar bajo una presión grave mucho antes de que veas un titular.
y algunos pasos prácticos para protegerte sin entrar en pánico, incluso si no eres una persona de finanzas. Hablemos de esto en concreto. Les presento a Mark y Denise, una pareja ficticia, pero su historia es muy real. Mark trabaja en la construcción. Denise trabaja como asistente médica. Tienen 2 hijos. Alquilan, tienen un auto usado que aún están pagando y tal vez, si todo sale bien, puedan ahorrar 150 al mes. Algunos meses no tienen ni un centavo. En 2019, digamos, sus mayores dolores de cabeza bancarios eran las comisiones por sobregiro, cuando el momento era inoportuno, quizás una comisión mensual si no mantenían un saldo suficiente y los bajos intereses de sus ahorros, pero no pensaban mucho en eso. Entraba dinero, salían facturas, la vida seguía su curso. Adelantémonos a los últimos 2 años. Los comestibles cuestan más, el alquiler sube, la gasolina sube. Los saldos de las tarjetas de crédito suben poco a poco. La Reserva Federal sube los tipos de interés para combatir la inflación. Los titulares dicen, la inflación se está enfriando, pero nada en su presupuesto parece más frío. Y entre bastidores, su banco atraviesa su propia pequeña crisis. Por un lado, el banco de Mark y Denise de repente tiene que pagar más para atraer o retener depósitos. ¿Por qué? Porque ahora la gente puede depositar sus ahorros en fondos del mercado monetario o en bancos en línea y obtener un interés del 4-5% en lugar del 0,01% que muchos grandes bancos tradicionales aún pagan por las cuentas de ahorro básicas. En 2023, los activos de los fondos del mercado monetario en EEUU superaron los $5 billones. Eso representa una gran cantidad de efectivo que abandona silenciosamente los bancos tradicionales. Por otro lado, el banco se encuentra atrapado en una pila de préstamos y bonos antiguos que pagan bajos intereses. No puede, mágicamente, hacer que esos préstamos antiguos rindan más. Por lo tanto, su margen de beneficio, la diferencia entre lo que gana y lo que paga, se reduce. ¿Qué hace un banco cuando está en apuros? Pero no quiere asustar a nadie ni perder más clientes. Busca maneras discretas de ganar más dinero con los clientes que se quedan. Reduce el número de sucursales y personal. Sube las comisiones, se demora en subir las tasas de interés de ahorro, limita a quién presta y a qué precio. Y entonces, ¿dónde afecta esto a Mark y Denise? Primero, sus ahorros. Si están en un gran banco tradicional, podrían estar ganando entre un 0,01% y un 0,05% en su cuenta de ahorros. Con $2,000, esos son literalmente centavos al mes. Mientras tanto, ese mismo banco podría estar prestando dinero con un interés superior al 20% en tarjetas de crédito. Y sí, las tasas de interés promedio de las tarjetas de crédito en EEUU han superado el 20% en los últimos 2 años, las más altas registradas. La diferencia entre lo que los bancos pagan a los ahorradores y lo que cobran a los prestatarios nunca ha sido tan amplia. En segundo lugar, sus costos. Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, CFPB, los bancos y las cooperativas de crédito aún recaudan miles de millones de dólares al año en comisiones por sobregiro y fondos insuficientes, a pesar de que esas cifras han bajado desde su punto máximo. En 2022 rondaban los 8,000 a 9,000 millones de dólares. Ese dinero no proviene de inversores adinerados, sino de quienes pagan sus nóminas al mismo tiempo que sus facturas. Una comisión de $35 por un sobregiro de $10 supone un interés del 350% por un error de 48 horas. En tercer lugar, su acceso. Entre 2012 y 2022, más de 10,000 sucursales bancarias cerraron en Estados Unidos. Según datos federales, aproximadamente 1 de cada 6 sucursales. Estos cierres han afectado con mayor fuerza a los barrios de bajos ingresos, las comunidades de color y las zonas rurales. Si vives en un barrio residencial con buena presencia y alta densidad de población, probablemente aún veas muchos bancos. Si vives en una zona de clase trabajadora, tu sucursal más cercana con todos los servicios podría estar ahora a varios kilómetros de distancia. Cuando desaparecen las sucursales, personas como Mark y Denise pierden el acceso a servicios básicos gratuitos o de bajo costo, depósitos en efectivo, giros postales y ayuda en persona cuando algo sale mal. Terminan recurriendo más a casas de cambio de cheques, tarjetas prepagadas o préstamos de día de pago, todos los cuales suelen tener comisiones más altas. Así es como una crisis bancaria silenciosa se convierte en un estrés financiero muy fuerte para la gente común. Permítanme hacer una pausa y preguntarles algo. ¿Han notado que su banco cierra sucursales en su zona? ¿O tiene horarios inusuales, reduce personal o les hace esperar más tiempo al teléfono? Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Leo lo que escriben y me ayuda a decidir qué partes de esta historia abordaré en futuros videos. Ahora bien, quiero ser claro y honesto, porque el pánico no ayuda a nadie.
El sistema bancario estadounidense en general sigue funcionando. La gran mayoría de las personas con depósitos por debajo del límite de la FDIC de 200 por depositante por banco y por categoría de titularidad tienen altas probabilidades de estar protegidas incluso si su banco específico se ve en problemas. Los reguladores aprendieron mucho de 2008 y de las quiebras de 2023. Ahora cuentan con más herramientas para intervenir y contener los daños. Pero que el sistema esté bien no significa que tú también lo estés, porque los costos de estabilizarlo se están trasladando lentamente a los clientes, los trabajadores y las pequeñas empresas, quienes tienen menos margen de maniobra. Hablemos de uno de los temas más alarmantes que no ha tenido la repercusión que debería en los principales medios: el sector inmobiliario comercial. Edificios de oficinas, centros comerciales, almacenes. Muchos de esos préstamos están en los libros de bancos pequeños y medianos, no en los grandes bancos de Wall Street. La Reserva Federal y los datos regulatorios muestran que aproximadamente entre 2/3 y 3/4 partes de los préstamos inmobiliarios comerciales que tienen los bancos están en los libros de esas instituciones más pequeñas. Ahora, añade 2 hechos que ya conoces. Primero, el trabajo remoto e híbrido sigue siendo muy real. Las tasas de vacancia de oficinas en muchos centros urbanos se dispararon después de 2020 y se han mantenido altas. Segundo, las tasas de interés subieron drásticamente. Esto significa que cuando esos edificios de oficinas, hoteles o centros comerciales necesiten refinanciar sus préstamos, la nueva tasa podría ser el doble de la que pagaban antes. Entonces, tenemos edificios que valen menos, con inquilinos que pueden irse o pedir un alquiler más barato, necesitando refinanciar a tasas de interés mucho más altas, con préstamos en su mayoría en manos de bancos que ya se sienten apretados. Si un gran edificio emblemático del centro se ve en problemas, probablemente lo leerás en el Wall Street Journal. ¿Pero qué hay del pequeño centro comercial cerca de tu casa? ¿El almacén donde trabaja una empresa local de logística? ¿El modesto edificio de oficinas donde trabaja tu dentista, algunos agentes de seguros y una pequeña firma de contabilidad? Esos son el tipo de lugares donde, si el propietario no puede refinanciar o el banco decide que es demasiado arriesgado, la situación puede empeorar sin hacer mucho ruido. Si el propietario tiene que pagar intereses más altos, tu restaurante local favorito podría ver un aumento en el alquiler. Suben los precios o cierran. Si el banco incurre en pérdidas con ese préstamo, podría decidir restringir los préstamos. De repente, el contratista para el que trabaja Mark no puede conseguir una línea de crédito para cubrir la nómina durante un mes de baja actividad. Las horas de Mark se reducen. O la clínica de Denise quiere expandirse, pero el banco no aprueba el préstamo, así que el ascenso que tanto anhela nunca llega. ¿Ves el patrón? La crisis no se parece a gente haciendo fila para cobrar. Se parece a: no estamos contratando ahora mismo. Tuvimos que cerrar esa sucursal. Tu línea de crédito se ha reducido. Estamos actualizando nuestra estructura de comisiones. Esta sucursal se está fusionando con otra. Analicemos ahora la mentalidad de un banco típico. En cuanto a los pasivos, es decir, el dinero que le debe al depositante, este se ve sometido a una mayor presión para pagar tasas cercanas a las del mercado y evitar que la gente traslade sus ahorros a otra parte. En cuanto a los activos, los préstamos y bonos que posee, una gran parte de ellos están fijados a tasas bajas o pertenecen a sectores que ahora parecen riesgosos, como el sector inmobiliario comercial más antiguo. Para contentar a los reguladores, el banco necesita demostrar solidez, capital suficiente, liquidez suficiente, no demasiados préstamos incobrables. Para contentar a los accionistas necesita mostrar beneficios. Para fidelizar a los depositantes, necesita ofrecer comodidad y tasas al menos medianamente competitivas. Algo tiene que ceder. Y por lo general, lo primero que cede es sucursales físicas y personal. Son caras. Generosidad en cuentas pequeñas. Cuenta corriente gratuita. Condonación de comisiones ocasionales. Y la disposición a asumir riesgos con personas con historiales de crédito más delgados. Así, los estadounidenses que trabajan pagan más por sus cuentas bancarias, ganan menos con su dinero y tienen menos opciones si no lucen perfectas en teoría. Mientras tanto, quienes tienen millones pueden invertir su dinero en opciones con mayor rentabilidad, diversificar su cartera entre varios bancos o contratar especialistas para gestionar el riesgo. Otra parte de esta crisis silenciosa es la gran transición a lo digital. A primera vista, suena bien. Banca móvil, transferencias instantáneas, neobancos con aplicaciones sofisticadas. Pero hay una trampa. Cuando toda tu relación con tu banco es una app, 2 cosas se facilitan para el banco: subir las comisiones con poca antelación y cortar el acceso cuando fallan los sistemas o los filtros antifraude.
Si una sucursal cierra y la app deja de funcionar, no tienes una alternativa. Si el algoritmo marca tu cuenta como sospechosa, puedes quedarte sin dinero durante días mientras el equipo de soporte te envía mensajes predefinidos desde un centro de llamadas. ¿Alguna vez le han congelado la cuenta por una alerta de fraude y luego ha tenido que pasar horas demostrando su identidad? Imagine que esto ocurre con más frecuencia, a más personas, mientras el banco usa silenciosamente sistemas más automatizados para ahorrar dinero. Esto forma parte del equilibrio que está asumiendo la industria. Menos costo humano para ellos, más riesgo de fricción para usted. Hablemos ahora de tu deuda, porque esa es otra forma en que esta lenta crisis afecta a los hogares trabajadores. Cuando la Reserva Federal subió las tasas, el objetivo era frenar la inflación. Pero la forma en que realmente afecta tu vida es principalmente a través del costo de los préstamos. Tarjetas de crédito, préstamos para autos, compras grandes. Ya hemos mencionado que la TAE promedio de las tarjetas de crédito ha superado el 20%. Para quienes mantienen un saldo pendiente mes a mes, eso es brutal. Si, por ejemplo, tienes $3,000 en una tarjeta con un interés del 21% y solo haces los pagos mínimos, una gran parte de tu cheque se destina a alimentar los intereses bancarios. Estos intereses son parte de cómo los bancos compensan las pérdidas y presiones en otros sectores. No digo que sean malos por cobrar intereses, así es el negocio. Lo que digo es que en este contexto el diferencial es inusualmente doloroso. Aquí hay un punto clave que a menudo se pasa por alto. La mayoría de los estadounidenses que trabajan no están en crisis porque su banco esté a punto de quebrar. Están en crisis porque la combinación de salarios estancados, costos más altos y un sistema bancario discretamente más caro está erosionando el pequeño colchón financiero que solían tener. Ahora se necesitan menos sorpresas para que una familia se desplome. Una factura médica, una falla en la transmisión, una semana de ausencia al trabajo, una línea de crédito denegada. Y como los bancos intentan parecer más seguros en el papel, es más probable que rechacen esa solicitud de crédito o te ofrezcan un límite más bajo. Eso podría mantener su cartera de préstamos más limpia, pero empuja a más personas a buscar alternativas más costosas. ¿Y qué haces con todo esto? ¿Cómo vives en un mundo donde tu banco está bajo presión, pero aún tienes que usar el sistema para cobrar, pagar facturas y, con suerte, salir adelante? Te prometí 3 señales de alerta sutiles que indican que tu banco podría estar bajo mucha presión. No son señales de pánico, son señales para prestar atención y quizás no poner todos los huevos en la misma canasta. Señal de alerta. Número 1. Su banco le paga casi nada por sus ahorros, incluso después de meses de tasas de interés altas, mientras le ofrece préstamos y tarjetas de crédito agresivamente. Si la Reserva Federal ha mantenido tasas superiores al 4 o 5% durante un tiempo, y su cuenta de ahorros sigue pagando entre el 0,01% y el 0. 1%, eso le indica que su banco está optando por no compartir con usted gran parte del entorno de tasas de interés más altas. La mayoría de los grandes bancos hacen esto, así que no significa que vayan a quebrar. Pero si tu banco también habla mucho de competencia de depósitos, u ofrece tasas de interés de CD inusualmente altas para atraer nuevos inversores, puede ser señal de que realmente necesita tus depósitos. Pagar casi cero a los clientes existentes, mientras ofrece tasas mucho más altas a los nuevos o por retener tu dinero, es una forma de tapar agujeros a corto plazo. Segunda señal de alerta: cambios rápidos y constantes en las estructuras de comisiones y la presencia de sucursales. Todos los bancos actualizan sus comisiones ocasionalmente, pero si observa nuevos cargos mensuales de mantenimiento, saldos mínimos más altos, aumento de las comisiones por sobregiro, más cargos por servicio y, al mismo tiempo, se reduce el horario de sus sucursales locales o se consolidan, eso indica presión de costos. De nuevo, esto no significa que el banco vaya a quebrar mañana. Significa que el coste de usar ese banco probablemente aumentará con el tiempo. Y cuando un banco se siente presionado, el servicio al cliente suele ser uno de los primeros aspectos que empeoran discretamente. Tiempos de espera más largos, resolución de disputas más lenta, más respuestas de "la computadora dice que no". Si empiezas a experimentar este patrón, vale la pena preguntarte si estás obteniendo suficiente valor como para justificar quedarte. Bandera roja número 3. Su banco sigue apareciendo en las noticias por las razones equivocadas, rebajas en la calificación crediticia, reguladores que le dicen que mejore sus controles de riesgo, alta exposición a sectores en dificultades, como ciertos tipos de bienes raíces comerciales, y cuando llama o va el personal de primera línea, parece estresado, confundido o en la oscuridad. Ningún cajero va a decir, sí, estamos en problemas. Así empiezan las corridas bancarias. Pero si la institución acapara titulares por su debilidad y, en la práctica,
todo se percibe caótico o con escasez de personal, es una combinación que hay que tomar en serio. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto en la práctica como trabajador con tiempo y dinero limitados? Seamos realistas. Primero, asegúrese de que sus depósitos estén dentro de los límites de seguro de la FDIC o de la NCUA si se trata de una cooperativa de crédito. Para la mayoría de los estadounidenses que trabajan, esto significa que sus cuentas corrientes y de ahorros combinadas en un mismo banco son inferiores a $250,000 por depositante, por categoría de titularidad. Si está por debajo de ese límite, el riesgo de perder depósitos en caso de quiebra es extremadamente bajo. El mayor riesgo es que las tarjetas no funcionen por un tiempo, se retrasen los depósitos directos y se reembolsen las facturas. La solución sencilla es tener al menos una cuenta de respaldo en otra institución. Podría ser un banco en línea, una cooperativa de crédito u otro banco local. No es necesario repartir $500 en 10 lugares. Pero si tu banco principal deja de funcionar durante unos días, tener otra tarjeta y número de ruta puede ser la diferencia entre eso fue molesto y no pude pagar el alquiler. En segundo lugar, si tienes alguna posibilidad de ahorrar, deja de permitir que tu banco te pague menos por defecto. Sé que para mucha gente, el problema no es qué rendimiento obtienen mis ahorros, sino ¿tengo siquiera ahorros? Pero si consigues mantener unos cientos o miles en el banco, revisa cuánto generan. Si es casi nulo, considera transferir esa parte a una cuenta de ahorros de alto rendimiento, en un banco, en línea de buena reputación o a una cuenta del mercado monetario asegurada por la FDIC. A finales de 2023, muchas de estas cuentas pagaban entre un 4% y un 5%. Con $2,000, esa es la diferencia entre unos pocos centavos al año y quizás entre $80 y $100 al año. No es algo que cambie tu vida, pero recuerda, el sistema ya te está presionando. No necesitas facilitarle el trabajo. En tercer lugar, tenga mucho cuidado al buscar rentabilidades extremas de instituciones desconocidas. Cuando los bancos o las fintechs ofrecen tasas muy superiores a las del mercado, le están diciendo que necesitan su dinero urgentemente. Esto no significa automáticamente que sean inseguros, pero una mayor rentabilidad siempre conlleva un mayor riesgo. En un entorno bancario con dificultades, las ofertas demasiado buenas para ser verdad merecen un escepticismo adicional. En cuarto lugar, intenta reducir primero las deudas más caras, generalmente las tarjetas de crédito. No voy a fingir que es fácil pagar los saldos cuando todo lo demás está subiendo. Pero cada dólar que obtienes con menos del 20% de interés es un dólar que deja de alimentar el margen de alguien más y comienza a reconstruir el tuyo. Incluso pequeños pagos adicionales constantes pueden reducir meses o años de tu deuda. En quinto lugar, presta atención a tu economía local desde la perspectiva bancaria. Si ves que varios pequeños negocios cierran, locales comerciales vacíos o letreros de "se alquila", que nunca cambian, no se trata solo de Amazon o las grandes cadenas. También puede deberse a propietarios que no pueden refinanciar o bancos que no te conceden crédito. Si tu trabajo está vinculado a esos negocios locales, estás indirectamente conectado al mismo estrés financiero. Ese es el motivo para preguntarte ¿qué plan tengo si se reducen las horas o este lugar cierra? Bueno, nada de esto pretende asustarte. Su objetivo es tomar algo que suena abstracto como balances bancarios bajo presión de los tipos de interés y mostrar cómo se convierte en algo muy poco abstracto. Comisiones, denegaciones, pérdida de empleos, menos oportunidades. Aquí está la parte de la que casi nadie habla. Esta crisis bancaria silenciosa también es una máquina de saturar la riqueza. Quienes ya tienen dinero pueden responder a las altas tasas de interés generando mayores ganancias con sus ahorros, comprando activos más seguros como letras del tesoro o diversificándose en múltiples instituciones. Quienes viven al mes responden a las altas tasas de interés pagando más por sus deudas y enfrentando un acceso más restringido al crédito. Lo que para un grupo tiene un mayor rendimiento, para otro tiene un mayor pago de intereses. La misma fluctuación de las tasas de interés, pero en el lado opuesto de la moneda. Por eso, incluso con la bajada de las cifras oficiales de inflación, muchos trabajadores estadounidenses siguen sintiendo que están en una recesión interminable. Sus salarios no se han recuperado del todo. Su alquiler no ha bajado. Las cuotas de sus tarjetas de crédito y del coche son más caras. Su banco, discretamente, les quita un poco más y les da un poco menos. Y cada vez que hay una crisis en el sistema financiero, una quiebra bancaria, un escándalo inmobiliario comercial, la respuesta está diseñada para proteger primero la estabilidad de los más ricos y luego dejar que los costes se filtren hacia abajo. ¿Y qué nos depara el futuro? Nadie puede decirlo con certeza, pero hay algunas opciones realistas. Un camino, consolidación lenta. Más bancos pequeños y medianos se fusionan o son adquiridos. Menos instituciones controlan más depósitos.
Las redes de sucursales se reducen aún más. La banca sigue operando más a través de pantallas, menos a través de personas. Las comisiones y los diferenciales se mantienen elevados. La crisis nunca explota. Simplemente sigue perdiendo valor de quienes están en la base. Otra vía. Los reguladores endurecen la normativa sobre ciertos riesgos, como el inmobiliario comercial, y obligan a los bancos a captar más capital y mantener activos más seguros. Esto puede fortalecer el sistema a largo plazo, pero a corto plazo suele implicar una restricción crediticia aún mayor y un crecimiento más lento, especialmente en comunidades que ya tienen dificultades para atraer inversiones. Una tercera vía. Las empresas tecnológicas y las fintech se adentran aún más en servicios similares a la banca, utilizando bancos asociados en segundo plano mientras gestionan la relación con el cliente. Esto puede ofrecer opciones más económicas e innovación, pero también añade nuevos tipos de riesgo, como qué sucede si tu aplicación favorita pierde repentinamente a su socio bancario o si su modelo de negocio se desmorona. Tu banco podría incluso dejar de ser legalmente tu banco. No importa en qué camino terminemos, los mismos principios se aplican a usted. A mí, sepa dónde está su dinero y cuánto gana. No dependa de una sola institución para todo su acceso diario. Evite alimentar el sistema con más deuda con intereses altos de lo necesario. Preste atención a la salud de su economía local, no solo a los titulares nacionales. Si has visto hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas señales de crisis silenciosa en tu vida? ¿Tu banco ha cerrado sucursales? ¿Ha añadido comisiones? ¿O ha sido un poco extraño con el acceso? ¿Te has cambiado a un banco en línea o una cooperativa de crédito? ¿O sigues en un gran banco nacional? Cuéntame tu historia en los comentarios. Cuantas más experiencias reales recopilemos, mejor podré adaptar los próximos vídeos a lo que realmente estás viviendo. Y si este análisis te ayudó a ver tu banco y tu sueldo de una manera nueva, hazme un favor. Comparte este video con alguien que te importe. Un compañero de trabajo que siempre está estresado por los sobregiros. Un familiar que tiene demasiado dinero en una cuenta sin intereses. Un amigo que todavía piensa todo está bien porque no veo una crisis en la tele. Los problemas silenciosos no permanecen en silencio para siempre, pero cuanto antes entiendan las personas lo que está pasando, más opciones tendrán. Has estado viendo Explicación de la Economía Digital. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Suscríbete, toca la campanita para no perderte lo que viene a continuación. Y si quieres que hable de algo específico, como cómo comparar bancos o qué sucede si el banco de tu empresa quiebra, envía tu solicitud a continuación. La economía seguirá cambiando. Los bancos seguirán adaptándose. La pregunta es si esos cambios te afectan a ti o si los comprendes lo suficiente como para que te beneficien un poco más. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Nos vemos en la próxima.